Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en nuestra iglesia la Cátedra de San Pedro. Esta es una fiesta que nos une al Papa, no específicamente al Papa Francisco o al Papa Juan Pablo II o al Papa Pío XII, sino que a la figura del Papa en general como representante de Cristo en la tierra. Porque fue así como Jesús decidió fundar su iglesia, por medio de esta piedra sólida, esta roca firme, que era la fe de San Pedro, que en este momento, como vemos en el Evangelio de hoy, de Mateo capítulo 16, queda confirmado como el primero entre pares, entre iguales. Son 12 apóstoles, pero uno tiene un puesto especial, será el jefe, será el representante de Cristo, será la cabeza cuando Cristo esté ausente. Y esta persona es Pedro. Y el Papa actualmente es el sucesor de Pedro. ¿Por qué está en Roma? Porque San Pedro estuvo un buen tiempo evangelizando y dirigiendo la iglesia desde Antioquía, pero después, al fin de su vida, lo hizo en Roma. Entonces, sus restos mortales, su reliquias, digamos hoy día sí, santas, están enterradas en Roma, justo donde está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Entonces, en ese sentido también se cumple que sobre esta piedra, Pedro, construiré mi iglesia. Pero Jesús no se refería tanto a el aspecto material de la iglesia, sino a la fe de los cristianos. Por eso Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, ya no te llamas Simón porque eres una piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Lo que tú has dicho te lo ha revelado el Padre Celestial, es una revelación sobrenatural, y por eso tú tendrás que confirmar a tus hermanos en la fe. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? Bueno, es su designio, es su elección, pero sucedió de esta manera. Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, que es una región que queda al norte del mar de Galilea, el lago de Galilea, donde nace el río Jordán. Y en esa vertiente, en esa región montañosa, brota el agua del río Jordán, donde Jesús se bautizó, que representa en el fondo nuestro bautismo, y también brota la iglesia, en este sentido, porque es en ese lugar donde Jesús hace la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo se definen ustedes ante mí? Y algunos discípulos comentaban que algunos opinaban esto y lo otro, que podía ser Juan Bautista o tal vez Elías, o que se parecía a Jeremías o a algún profeta. Y Jesús dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús exige una actitud más directa, más dogmática, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque hoy se usa a veces como si fuera algo malo, el ser dogmático. La palabra dogma es una posición firme, una posición con una verdad absoluta.
lo cual pareciera que fuera un pecado en la cultura actual, donde todo es relativista, donde todo es opinable, donde cada uno tiene su propia verdad. Pero a Jesús le interesa que haya una verdad absoluta, porque Él es la verdad. Yo soy la verdad, nos dice en alguna ocasión Jesús, la verdad con mayúscula. Entonces Él exige que sus apóstoles tengan esta claridad. Y el que toma la palabra en nombre de todos es justamente Simón Pedro, y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces es importante en un mundo así en que todo parece más o menos verdadero, se puede pensar que sí, tal vez que no. Uno dice, por ejemplo, un filósofo llamado Karl Popper dice que toda verdad puede ser falsificable porque se puede encontrar una verdad mayor. Así piensan a veces algunos defensores de la postura comunista, que dicen que según la ciencia actual no hay una verdad absoluta, la verdad va cambiando con las culturas, con los tiempos, lo que antes era verdadero hoy día es falso y viceversa. Si antes se defendía la vida, hoy podemos atacar la vida con el aborto o con la eutanasia. Si antes se defendía la familia, hoy se puede atacar la familia con la ideología de género, con la educación sexual integral. Si antes se defendía a los niños, hoy a lo mejor se va a defender, aunque parezca ridículo decirlo en este momento, pero yo sé que en la mente de algunos está presente, se va a defender la pedofilia, el derecho de autonomía progresiva que tienen los niños para vivir esa perversión que se quiere inducir en la sociedad toda, incluso en los niños, ¿no? En esta cultura de muerte en que vivimos. Entonces Jesús establece en la iglesia una verdad profunda. Él es la piedra fundamental. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y el depositario de esta verdad es Pedro. Pedro es el que en este mundo visiblemente confirma en la fe a sus hermanos. Es decir, cuando Pedro se sentaba en una silla en Roma, una silla que se conserva en un lugar de la Basílica de San Pedro, esa silla se llama cátedra en griego, cátedra. De ahí viene la palabra catedral, porque en las catedrales hay una silla especial donde se sienta el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, y él debe predicar sentado, es decir, desde la silla, ex cátedra. Y cuando un papa habla ex cátedra, es decir, con toda la autoridad de Pedro que fue otorgada por Jesús, es porque está inspirado por el Espíritu Santo. Eso ocurre cuando el Papa habla de una manera dogmática sobre verdades de fe y de moral. Entonces eso ocurre también cuando el Papa declara que alguien es santo. Lo dice ex cátedra, no puede equivocarse. Esa es la infalibilidad del Papa. Sin embargo, el Papa como ser humano puede equivocarse. De hecho, el mismo Pedro, en este mismo pasaje, poco después, dice que increpó a Jesús diciéndole que no debía morir en la cruz, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque ahora piensas como hombre y no como Dios. Entonces puede ocurrir que el Papa también humanamente se equivoque, y de hecho los papas se equivocan, los obispos, los sacerdotes se equivocan, pero en la medida en que hablan unidos al Espíritu Santo y respetando el magisterio, la tradición de la Iglesia, unidos al Papa en cuanto Él es el confirmado por Jesús, que durante siglos y siglos ha hablado ex cátedra, eso es lo que celebramos hoy, la cátedra de Pedro, entonces estamos por una senda verdadera, porque Cristo es la verdad. Así es que en esta cultura de muerte, los líderes actuales del mundo en que vivimos, lo que más quieren es destruir la Iglesia, porque obviamente la Iglesia católica es la única que está defendiendo la verdad absoluta, defendiendo la vida, defendiendo la verdad que aparece en la Biblia, en el Evangelio, en la Revelación, defendiendo la verdad de la moral también. Y entonces esto no le conviene a los líderes actuales que están todos dominados por Satanás. Luego va a comenzar una persecución cada vez mayor hacia la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica. Pero no hay que temer, porque Jesús le dice a Pedro que la fuerza del infierno, el poder de la muerte, no la podrá vencer.
nunca podrá vencer a la Iglesia. Y aunque muchos caigan, aunque incluso haya sacerdotes, obispos, que niegan la verdad del Evangelio, por ahí otro día había un sacerdote diciendo que el demonio no existe. Había también un importante superior de una congregación religiosa diciendo lo mismo. Entonces, hay personas que se creen con más poder que Jesús para tener su propia verdad y están llevando al pueblo a la confusión y a la duda. Sin embargo, no hay que temer, porque a pesar de todos esos enemigos, de esos lobos vestidos con piel de oveja que están presentes en la misma iglesia, el poder del infierno no la podrá vencer. Es la promesa de Jesús. Por eso debemos y queremos hoy rendir nuestro homenaje, nuestro cariño a Cristo Jesús, que se nos manifiesta a través del Papa, y seguiremos al Papa en todo cada vez que Él hable ex cátedra, es decir, cada vez que Él actúe inspirado por el Espíritu Santo y por el Padre Eterno, como Jesús le prometió a Pedro.